Hola, Hola hola, Freddy, buenas noches. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, tú me dirás. Vamos a esperar un ¿Cómo? rato a que se Ah, nos unan eh, más personas. ok, Bueno, pero te dejo la posta para que puedas compartir tu pantalla. ok. Voy a comparto la pantalla. Sí, hay una opción arribita. Ah, espera, a ver. Por acá me sale aquí abajo compartir pantalla, pero me dice que todavía no la puedo porque otro participante la está Ah, ya, compartiendo. vamos a dejar de compartir la mía. Ya está. Listo. Bueno, comparta, seleccione. Tin, tin. Sí, ahí está perfecto. Ahí está, se ve. ¿Se ve bien o? Sí, genial. Ok. ¿Cómo has estado? Bueno, después de tiempo que no te veo, así que estamos acá por Perú, Sí. trabajando. ¿Y cómo ha ido con los participantes? Mucha gente, ¿cómo se ha, Bueno, cómo ha ido todo? la gente viene, de hecho que habían más inscritos y de los que quedaron son 19 a esa cantidad, ¿no? Ok. Hay personas de Ecuador, de Argentina, y bueno, esperamos un rato para que se conecten. Creo que también este horario es un poco complicado, ¿no? De hecho, yo acabo de llegar, hay un tráfico acá Nada, en Lima. pero en Y Lima. sí, y el tema del pico placa justamente ahí me tocó a mí, así que tuve que buscar, meterme por cualquier lado para llegar acá. ¿Tuve la presentación en tamaño completo o no? ¿O la ves todavía Eh, reducida? Es que yo la Se veo ve presentación reducido. pequeña. Ah, espera, miramos a ver si es porque creo que si la hay. Tengo dos pantallas, entonces voy a mirar si la puedo compartir solo en una que sea más grande. Vamos a ver si ahí como lo ves. ¿Se ve igual de Todavía pequeño? sigue igual. Ah, no sé, entonces compartir. A ver si puedo compartir la pantalla, pero. Ah, espérate, ya creo que puedo hacer otra cosa. No sé, igual. ¿Cómo se deja de compartir pantalla, Ludmer, para ver si puedo dejarla? Para dejar de compartir la pantalla. Sí, es que creo que compartí la pantalla que no debería. Ah, ya. Bueno, Tengo dos. sí, en la parte de arriba creo hay una donde dice ver opciones, ahí. ¿Por qué no? Pausa, nueva función, participantes, duración. A ver, detener la compartición del participante. Ahí está. Ah, ok. Dale. Creo que yo lo tenía que hacer.
Ah, pantalla 2. Vamos a ver, ahora sí. Vamos a intentar de nuevo. ¿La sigues viendo pequeña o la ves igual? Ah, dale, ahora sí ¿O se no? ve. Ahí se ve grande, toda. Sí, toda. Eso. Ah, sí, está bien. A ver. ¿Y Valeria participó ayer? Creo que Sí, vi. estuvimos ayer con Valeria a esta misma hora. De hecho, que tuvo un problema también allá en Jujuy por el tema de las lluvias, así que el internet se le cortó, pero sin embargo estuvo hablando por medio de su celular. Ah, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Freddy? Bien, bien, trabajando, Entonces, empezando a trabajar. esa resolución dice que Bueno, creo que toca trabajar, ¿no? Y bueno, hay bastante demanda, creo, también en estos temas de data acá en el Perú. Y bueno, no sé en Colombia, ¿no? ¿Cómo está la situación? No, sí, se está moviendo proyectos siempre interesantes. Pues yo ahora me he dedicado más como a la parte de la arquitectura, a lo que te estaba comentando, como más que todo cómo organizar los datos de la entidad, como una visión más arriba, aunque tengo algunos proyectos de inteligencia de negocios, de análisis de información, pero más que todo como los últimos 2 años he hecho como más proyectos de diseño, modelo de los datos, organización de los datos, cultura de los datos. Eso es lo que estaba haciendo, por eso últimamente he trabajado en ese área, más que todo. Genial. ¿Y tú Sí. estás, y tú estás trabajando en el banco?
¿Dónde fue que me hiciste el último trabajo? ¿En el banco estás? Sí, estaba ¿O en el no? banco Ya. Scotiabank. De hecho, hace 3 meses que ya no estoy ahí. Ahora estoy en Cambia, que es una consultora acá, bueno, es una empresa que da servicios a clientes como la SUNAT, como eh, empresas también del sector de banca, del sector de telecomunicaciones, ¿no? Bueno, entrando con fuerza en estos Ah, temas de Big Data y Analytics. y es una consultora, o sea, muchos proyectos, diferentes lugares. Sí, sí, bueno, ya conoces ya el trabajo de un consultor, así que, Thor, sí. ¿no? Entonces, Ah, ok, eh, tiene varios clientes, entonces estamos ahí trabajando en propuestas, ¿no? sí. De hecho, el tema que vas a exponer también es uno de los temas muy buenos, ¿no? Que de hecho en algún momento, a mí, por ejemplo, que vengo ahora liderando un equipo, entonces me ha tocado hacer, ¿no? En conjunto con un data engineer, que también cumple un rol de también de arquitecto en este momento en mi equipo, ¿no? Ok, Y, pero sin embargo, más allá de la parte técnica, como tú dices, ¿no? La parte de ver en un nivel más arriba, ¿no? La parte de diseño, la parte de armar de repente algo que va a funcionar en la arquitectura empresarial de la sí, organización, ¿no? eso, Ese lado también, o sea, es algo que se tiene que hacer, ¿no? Y es algo de repente que no vienen en todos los cursos, ¿no? Hay cursos, por ejemplo, como el DAMA o como eh, TOGAF, ¿no? En algunos cursos donde sí se toca un poco de la parte de arquitectura, ¿no? sí, claro. Sí, claro, es una visión más arriba, porque digamos que mucha gente quiere como analizar los datos, trabajar con los datos, hacer una bodega de datos, hacer un BI, hacer un Big Data, hacer un modelo de datos y no saben y no administran sus datos como organización. Ujú. Entonces, como que llega imposible o hacen algo sobre algo muy pequeño y se está perdiendo gran cantidad de información, gran cantidad de recursos, se está tomando información que no se debe o se hacen muchos esfuerzos en algo que de pronto produce pocos resultados o los resultados no son lo mismo que se podría si se tuviera una organización mejor de los datos. Dale. Freddy, creo que ya vamos a empezar porque ya se nos van a unir en el camino, de hecho. Eh, dale, entonces te dejo la posta para que puedas presentarnos tu tema. Bueno, ahí ya se está viendo la... Sí, yo puedo ver. No sé si pueden comentar los demás, si pueden ver. Exacto. Mm, Bueno, si quieres, pues vamos empezando, Luna. Sí, Aló. dale. Dale, bueno, entonces, primero que todo, buenas noches. Gracias a los organizadores de DataWit, a mi gran amigo y compañero de carrera, de estudios, que tuve el placer de conocer en Buenos Aires, Ludmer, Dale. Arcaya. Entonces, empezamos con lo que este tema que les vengo a tratar. Es de arquitectura de datos y arquitectura de la información. Esto hace parte como de la arquitectura empresarial que debería tener toda entidad, toda empresa, toda organización que maneje, que maneje algún proceso de datos, alguna organización que tenga un negocio. Realmente esto debería aplicar a cualquier organización, por más pequeña que sea y por más grande que se tenga. Debería saber conocer esto orientado a conocer los datos y la información que maneja cualquier empresa. Entonces, primero me presento yo. Mi nombre es Freddy Hernán Gómez López. Soy ingeniero en telemática de la Universidad Distrital, especialista en explotación de datos y descubrimiento del conocimiento de la Universidad de Buenos Aires, compañero de Ludmer, candidato a máster en explotación especialista en integración de datos de inteligencia de datos en Business Intelligence, con más de 12 años de experiencia trabajando
en Colombia, tuve la oportunidad de trabajar en Buenos Aires, tuve la oportunidad de trabajar en Brasil. Entonces, he trabajado de toda la parte, desde muy junior, conociendo los datos, manejando la información, arreglándolos, estructurándolos. Y ahora tengo un poquito más, con mi experiencia, más visión más general de la información. También he tenido oportunidad de trabajar en proyectos pequeños de Big Data, proyectos de inteligencia de negocios pequeños, grandes, a mayor escala, como consultor, como arquitecto, como líder técnico. Y ahorita me encuentro como trabajando como arquitecto de datos de la Agencia Nacional de Tierras de Colombia y la Agencia de Seguridad Vial de Colombia. Son dos entidades estatales. Una trabaja con todo lo que es la información de baldíos de la nación, es la que organiza, es una agencia que desarrolla proyectos para el Ministerio de Agricultura. Lo que hace es, y trabaja de mano con algunas instituciones como son las de cartografía de Colombia, con las instituciones de estadística de Colombia, y lo que hace es mirar cómo están los predios a nivel nacional, más que todo enfocado en el área rural, ¿no? Y en semiurbana, es decir, cómo están los territorios, cómo son los lotes, a quién pertenece, los baldíos, que son las tierras que nadie tiene, a quién se las debe adjudicar. Y como sabrán, en Colombia, pues por el acuerdo de paz y todo lo que ha pasado, es una institución muy fuerte que está haciendo muy grandes esfuerzos por llevar a parte lo que es la restitución de tierras, que es darle tierras baldías a los campesinos para que trabajen. Esa es su misión. Más de última les voy a hablar sobre cómo la arquitectura de datos ayuda a la misión y visión de esta agencia. La otra es la Agencia de Seguridad Vial, lo que trata la institución estatal que trabaja a través de proyectos para el Ministerio de Transporte de Colombia. Lo que ayuda, lo que ellos pretenden analizar es cuántas muertes viales, por qué se accidentan, qué campaña se puede haber para reducir la accidentalidad del país, pues donde hay más accidentes, y todo esto para concientizar a los conductores, a los actores viales, peatones, ciclistas, motociclistas, para evitar y disminuir estos riesgos y estas muertes. Entonces también les voy a hablar de mi experiencia, de cómo teniendo una buena arquitectura de datos se puede unificar conceptos y datos para acompañar estas estrategias y mejorar las campañas y la misión y llegar a los objetivos de estas instituciones, que son lo que más he trabajado, y también puedo hablar de otros proyectos que he tenido. Bueno, entonces aquí les quiero dar mis compañeros de DataWit les han dado o lo han tomado de algunas versiones, pero pues es muy importante para nosotros. Conceptualizar qué es información, lo vamos a nivel general. Todos sabemos que la información parte de una raíz, que son los datos, que son símbolos, pueden ser escritos, audio, video, cualquier información que representa una simbología o hace parte de un lenguaje. La información ya más adelante son datos que son procesados, que son útiles, que pueden dar un concepto, que nos pueden responder preguntas como qué, quién, dónde y cuándo, como sería una frase, algo más específico, una conversación, un documento que nos hace ya dar una información. Pero más allá de la información hay conocimiento, que son la aplicación de los datos y la información, que ya nos dan preguntas como cómo o por qué. O sea, es decir, ya cuando interpretamos esa información, ya manejamos y nos queda algo para nosotros analizar y aprendemos de aquella información, es el conocimiento. Y más allá de ese conocimiento, cuando ya tenemos datos transformados en información, ya tenemos un conocimiento, nos llega a dar una sabiduría y una comparación de los principios de cómo se originaron esos datos, qué nos pueden traer de esa información, ese conocimiento, cómo lo podemos aplicar en otras áreas del entendimiento, y eso nos da lo que llamaremos sabiduría, y esto lo aplicamos si lo llegamos a una arquitectura o a una empresa, es saber qué
partiendo de los datos que producimos, que pueden ser simples o complejos, de acuerdo a las estratégicas y gerenciales, para nuestra pequeña empresa, gran empresa, a nivel estatal o a nivel mundial, lo que nos pueden dar esta información. La arquitectura de datos e información, pues yo tomé dos conceptos que hay muchísimos y son interpretativos. Nos hace comprender las partes, es la arquitectura de la información, la práctica de decir cómo organizar las partes de algo para que sea comprensible. O sea, tenemos los datos, tenemos los datos, los símbolos y los organizamos para algo que sea comprensible, que todos podemos manejar, que se interpretar. La arquitectura es un elemento fundamental para que los sistemas de gestión de información, organización empresarial tengan éxito. O sea, la arquitectura de datos y de información lo que buscan es que que se maneje su información y sus datos, y es un elemento fundamental para que una empresa, una pyme, una pequeña organización, una multinacional tengan un éxito a través de sus sistemas de información y lo que manejan. La arquitectura de la información viene en tres partes, como se puede ver, es organización, distribución y diseño de la información. Esas tres partes hacen que se vuelva una arquitectura. Si sabemos, primero tenemos que saber cómo está organizada, cómo está distribuida y cómo diseñar la información para poder utilizarla y comprenderla en nuestra organización. La arquitectura de datos, ¿qué busca? El objetivo principal de la arquitectura de datos es definir un origen y los tipos de datos necesarios para el desarrollo de un negocio. Estructurar la información, su interrelación para facilitar el análisis que favorezcan a tomar las estrategias de negocio y optimizar las decisiones gerenciales o empresariales. La información que sea propiedad de la empresa esté unificada y enlazar la vista de un proceso con las demás vistas de los procesos, que es muy importante, y más adelante lo veremos con los ejemplos de que si tenemos un negocio y sus datos se manejan aislados, no puede ser muy efectivo ante los demás. Se está perdiendo como una interacción y una sabiduría, un conocimiento para mejorar los procesos que intervienen en la empresa o en la institución. Problemas asociados a la arquitectura de la información. Hay regulaciones que requieren datos confiables, ausencia de vista empresarial de los datos, o sea, las personas que de verdad deciden en la organización no tienen una visión muy buena de los datos, o con mala calidad, o no llegan a tener los datos. Hay datos redundantes, inconsistentes, hay datos que tenemos en diferentes áreas, el mismo dato, y no son congruentes. Eso hace que no sean confiables para la institución. Hay datos aislados, cada área financiera tiene un dato, contabilidad tiene un dato, sistemas de información tiene otro dato, y son datos aislados que no se interpretan o se cruzan como se deberían cruzar en toda organización. Datos no controlados en sistemas informales. Tenemos un área que tiene una necesidad, entonces contrata a un ingeniero, este ingeniero le hace un software, o esta persona maneja unos archivos y nadie los tiene, solo lo conoce esta persona, entonces solo hace un reporte y llega a la institución, pero nadie sabe cómo generan esos datos. Hay que hacer esfuerzos de integración a corto plazo. No se puede pensar que toda la información se puede hacer en un solo megaproyecto y se puede aislar, sino que debemos hacer esfuerzos para unificarlo lo que más posible. Datos no estructurados con muy buena importancia. Digamos, vamos en la Agencia de Seguridad Vial o en algunas oportunidades se manejan imágenes, audios, y no se integran a la información porque no los conocemos, no tenemos un repositorio, no sabemos qué se está haciendo con la información. Aquí les voy a hablar también, bueno, antes de pasar a esto, les quería comentar algo que me parece muy importante y que de pronto en esta Data Week, que es manejar mucha información, es muy importante para todos. Si la gente ve lo que lo ha hecho, cómo ahora maneja la información, grandes campañas de información,
cómo se ataca la información de otras entidades. Han nacido empresas que lo que hacen es tomar la información de los usuarios de Facebook, de Twitter, de Instagram y utilizarlos y procesarlos para como acompañar en marketing lo que hacen los influencers, lo que hizo la empresa inglesa para influenciar las campañas. Hay un documental muy bueno que deberían ver, Netflix, que lo que busca es cómo hay empresas especializadas en manejar sus datos. Entonces esto lleva a que muchas empresas digan, yo quiero hacer lo mismo, quiero hacer Big Data, quiero hacer una bodega de datos integrada, pero se atacan proyectos pequeños porque no se hace una nueva arquitectura de datos. Quiere decir que no conocen los mismos datos de su empresa, solo lo conocen los de un área, y entonces ahí es donde viene la arquitectura de datos, que es fundamental para la empresa, para conocer los datos íntegros de su empresa, si son archivos de Excel, si es una lista de SharePoint, si son sistemas de información. Esto hace que todo esa la vista integral de los datos, lo que debería hacerse primero para después atacar un problema de Big Data o de análisis de información. O sea, sin arquitectura de datos no debería tener, sin una buena arquitectura de datos atrás no debería existir un proyecto de BI o algo, porque se pueden perder muchos esfuerzos y quedaría como, si se puede lograr un éxito, no sería el suficiente con las capacidades de si conocemos toda la información estructurada de una empresa. Bueno, entonces, el proyecto DAMA nacional, como es una sociedad que agrupa la comunidad de practicantes de gestión de datos, nace en 1980 y ellos lo que dan es unas normas y crean un DAMA book, que es como lo que se haría como el PEN book asociado similar a la gestión de proyectos, y lo que hacen las mejores prácticas para hacer una arquitectura de datos. Entonces, lo que podemos, mi conocimiento y lo que he hecho de muchos colegas es como la mejor metodología, no la única, ni la cierta, ni aplican todas las políticas, dependiendo del caso, pero para gestionar los datos, para hacer una arquitectura de datos, es una de las mejores referencias que existe en este momento. Aunque ha salido dos versiones, una hace 2017, no cambia mucho, ya se incluyen más cosas de Big Data porque nace con solo las bases de BI en ese porte, pero lo que busca dar línea es sobre conocer todos los datos de la organización, la supervisión, políticas, programas, prácticas para proteger, servir y aumentar el valor de los activos de la información, que es uno de los datos más importantes de esto. Entonces, aquí lo que ellos nos dan un lineamiento, básicamente lo que les mostraba tiene como, les voy a mostrar aspectos generales de lo que nos dice la organización DAMA. Entonces, nos dice lo mismo que vimos, la pirámide del conocimiento, son datos, información, conocimiento y sabiduría. ¿Cómo se define? Ahí en los datos hay definiciones, formatos, tiempos de la información, relevancia de la información. Ya con la información para tener conocimiento, entonces tendríamos patrones, tendencias, relaciones y conocimiento en sí de lo que es de esos mismos datos, a partir de los datos. Algo muy importante que nos dice es el ciclo de vida de los datos. O sea, los datos se planean, se especifican, se habilitan, se crean, se tienen, se recuperan, se eliminan, porque hay veces que hay que tener datos. Cuando una compañía crecen datos, eh, eh, crecen datos, tiene que eliminar porque cuesta mucho tener todos esos datos. Y los ciclos de vida del desarrollo de sistemas, porque alineados a los datos también se planean, se analizan, se diseñan, se construyen, se prueban, se despliegan y se mantienen en la vida. Estas dos cosas van lineadas. Los datos son los pilares de la información, son el principal insumo de las empresas. Como dicen, las empresas más grandes antes eran las que tenían petróleo, minería, construcción, siderúrgicas. Ahora las empresas más grandes son las que valen más, son las que manejan la información y manejan la información de otros, pero para manejar la información de otros, ellos lo primero que hacen es manejar su propia información. Roles en el ciclo de vida del dato. Esto va más allá, como es una visión muy grande de lo que es el gobierno de datos, que hace parte de lo que nos dice la organización DAMA, pero se los muestro de primeras porque lo quiero ver general.
lo que se hace identificar una arquitectura de datos y unos datos en general son 3 patrones básicos que son como roles principales. Obviamente en el DAMA hay más específicos, otras metodologías tienen más, pero lo primero que debemos hallar es quién es el custodio del dato. Es el responsable por la existencia de unos datos en una función, por lo que cualquier acción correctiva o nuevo requisito de precise de su información. ¿Qué quiere decir esto? Que es el que lo genera, básicamente. O sea, si es contabilidad, es el que genera el reporte a través de su análisis o de su captura de información. El área de sistemas no es el custodio de la información, el dueño de la información es el que la produce. Si el área de sistemas tiene que cambiar algo, lo debe consultar con el que lo produce, con el que lo produjo, y es responsable de con quién lo comparte y con quién, si lo elimina, cuántos tiempos de riesgo es el dueño de los datos. En una organización siempre se debe identificar ese rol, puede ser varios o más grandes, pero alguien tiene que ser responsable por esa información y es lo principal para poder consultar sobre algo. ¿Qué pasa esto? Que también hay que en cambio cultural para debe explicar de dónde la saca, su método, qué esa información nos trae, qué esos datos nos traen para que se pueda compartir con las demás entidades. Gestor del dato, el encargado de direccionar estratégicamente cómo es el dato, el valor de su uso del dato. Quiere decir como si fuera la gerencia financiera, dice la contabilidad me da estos ambientes y lo que debemos hacer con esto es mejorar en tal área, vamos a utilizar recursos para este lugar. Entonces esto lo que nos dice es quién es el que da valor a la información, es el gestor, el que indica qué se puede hacer con ese, su uso y su apropiación, más no es el que lo genera. Entonces si el dato está errado o él puede tomar decisiones erradas. Entonces, de ahí la importancia del custodio y del administrador. El administrador del dato sí ya sería como la infraestructura tecnológica, como la gente de bases de datos, el que hace vacadas, el que da permisos, el que define políticas de respaldo, los flujos, pero él no puede cambiar los datos sin administración sin orden del custodio de la información. No le puede dar datos erróneos, usar la información para otro lado que no le diga al gestor de la información. Es para que ustedes vean que en el flujo de información y los datos tienen estos 3 roles. Hay algunas metodologías que los subdividen más, pero esos 3 roles son como los más importantes, porque ustedes deben preguntarse si en su empresa, si en su organización se tiene delineado qué dato, qué información se tiene y de quién tiene ese orden en esos datos. Hay veces que el área de sistema toma ese derecho de ser custodio de la información y está muy mal. Es que el área de sistemas toma decisiones sobre la gestión del dato y está mal, o el custodio de datos es el que le dice que es el mismo gestor y a veces esa visión está errada y puede dar muchos daños en la empresa y en sus operaciones. Ese es el modelo de referencia DAMA. Esto es unas gráficas, 2 gráficas muy importantes que resumen todo lo que sería un libro que nos da más o menos de 400 hojas, que nos da qué visión tengamos. Y es muy importante. En una arquitectura de datos siempre haber una gestión de la arquitectura de datos, donde debemos saber qué datos manejamos en el negocio, tener un buen diccionario de datos, metadatos que nos digan qué información tienen, mapas conceptuales, eh, mapas canónicos, que son los que nos dicen qué información y qué sistema está, qué es redundante, todo eso se maneja en una gestión de arquitectura de datos. Desarrollo de los datos, el ciclo de vida de datos, cómo lo transformamos, quién los maneja, qué le damos valor agregado, si pasan de Excel a una cuenta de SharePoint, si llega a un sistema, esa información se transforma, llega a una bodega de datos, dónde se desarrollaron, qué soluciones les damos, qué calidad de datos tenemos, gestión de operaciones con datos, el soporte de las bases de datos, dónde se trabajan en los sistemas, la alineación de acuerdo al nivel de servicio que tengamos para el negocio, todas esas cosas. Gestión de seguridad de los datos, permisos, cómo se gobiernan, accesos, respaldo, todo lo que vimos. Gestión de datos maestros y de referencia. Ahí, con la arquitectura de datos debemos hallar cuáles son los datos principales. Vamos en la Agencia de Seguridad Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Tierra, los datos principales son los solicitantes de tierra.
son los que quieren acceso a la tierra y los predios. Entonces, ahí sabemos que son los datos principales de eso y solo estarían los maestros de toda la información organizacional que tiene la entidad estatal en su empresa, dependiendo de su gobierno, serían los clientes, en otra empresa sería los vehículos, dependiendo de sus datos maestros, es el que yo creo que lo han visto en alguna etapa de AI o de organización, y los datos maestros en la arquitectura de datos es fundamental para saber dónde se enfocan los principales esfuerzos de calidad de datos y unificación para no tener datos redundantes. Esto ayuda a decir que en un sistema hay un cliente, en otro sistema es otro cliente, y nosotros deberíamos hacer hacer un dato maestro que diga que todos los clientes están en una bodega de datos, en un bus de datos, o en un data lake, o en alguna organización que se tenga de master data. Después también tenemos una gestión de almacén de datos. Lo que vamos después de más datos maestros es si lo tenemos en una bodega, cómo la podemos explotar para donde esté toda la información de toda la organización, para hacer una inteligencia de negocio mejor, empecemos a hacer una analítica, de ahí podría salir un BI, un proyecto de Big Data de acuerdo a la organización que tengamos, gestión de documentos y contenido, que otros tipos de información que tengamos, gestión documental, respaldo y recuperación de documentos. Aquí lo tomamos porque las organizaciones totalmente no son digitales, entonces tenemos también que tener los datos de documentales, de archivos, de folios. La arquitectura de datos es transversal y busca gestionar toda la información. Metadatos, muy importante porque no es solo los datos, sino la información y los metadatos asociados a cada campo. Son metadatos de gestión de documentos, metadatos de archivos de audio, metadatos de imágenes. Entonces es tan importante como los datos en sí mismos hacer una buena gestión de metadatos, porque eso nos ayuda a identificar quiénes son todos esos atributos para la arquitectura, saber el ciclo del día del dato, cuánto tiempo lleva, si lo debemos eliminar, si lo debemos gestionar, cómo lo debemos manejar. Y la gestión de calidad de datos, que antes es cómo vamos a mejorar los datos. Nuestros datos son redundantes, cómo los unificamos, si el dato es verdadero, porque varias áreas tienen diferentes datos, si podemos utilizar servicios de otras entidades o de la misma empresa para mejorar los datos, es muy importante en la arquitectura de datos. Aquí nos dice un modelo de organización que como que nos sugiere. Entonces dice como una estructura que debemos tener, o sea, cada área debería tener un equipo de intendencia de datos, que sería como alguien que sea responsable, puede ser parte que hable directamente con los custodios de la información, los generadores de información. Después podríamos subir, eso sería a nivel como local del área. Después subirían en programas y comités de organización de los datos. Ese sería como el ideal de muchas organizaciones. Y si ustedes ven, hay empresas grandísimas que no tienen una arquitectura de datos. Es realmente, si bien un concepto muy antiguo y que viene como detrás de lo que es BI y unificado a eso, hay muchas empresas que tienen BI, pero no tienen arquitectura de datos, no tienen una organización de datos, tienen una bodega de datos que conocen parte de la información, pero no interactúan con los custodios de la información, no tienen una organización de ciclos, y esto lo que nos dice es que debería tener varios equipos en cada área, debería un comité de coordinación de la Intendencia de Datos que hable con las diferentes áreas y sus representantes de los datos, se tomen decisiones y se hablen un gobierno de datos al final, para que el que sea gerente de datos o el arquitecto y fuera más que ya un gestor de datos o alguien que tome directrices, sepan qué hacer con los datos de información. Podemos decir que nosotros estamos almacenando datos que al finalmente no los necesitamos, que le estamos dando mal uso, y este comité, este consejo de gobierno de datos nos podría definir qué datos vamos a priorizar, cómo vamos a atacar la calidad de datos, cómo mejoramos los procesos y unificamos sistemas redundantes, organizamos y ahorraría muchísimo dinero.
esas organizaciones, eso haría que, como le digo, habría unos servicios mejores de datos, mejores BI para que toda la área lo tenga, si es necesario, o flujos de información, o con las nuevas tecnologías, lo que se tome decisiones para mejorar la gestión de datos. Aquí vamos a hablar sobre cómo los lineamientos para definir una arquitectura de datos, ya sabiendo todo lo que nos intenta abarcar la arquitectura de datos en todas sus fases. Quisiera mirar cómo hacer un consejo, como una metodología, pues algo muy que yo les recomiendo mirar mucho lo del DAMA, lo de TOGAP, que es parte de la arquitectura empresarial, y tiene un capítulo especial para lo que es la arquitectura de datos, porque es una gestión, no puede ser la arquitectura de datos, va de la mano con el arquitecto empresarial, con el arquitecto de negocio, con el de aplicaciones, porque de todas maneras se alinean para manejar la información. Pues no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, algún comentario, pues me lo van diciendo. Para empezar con este alineamiento, no es una forma de atacar el problema de arquitectura, mirar cómo se empezaría a hacer una arquitectura pequeña o en resumen cuentas. Y obviamente eso tiene un ciclo, nosotros podemos atacarlo a la información que tenemos más estructurada, pero de todas maneras debemos empezar con un levantamiento de activos, que es mirar qué información se produce en cada área de nuestro negocio, empresa, en cada funcionalidad, y dónde está eso, quién la maneja, en qué formatos está, no un dato porque está en un sistema de información es menor, puede ser mucho menos relevante que un archivo de Excel, que una lista de SharePoint. Los datos a veces están en sistemas, pero porque es más fácil o porque su transacción se lo sugirió, pero los datos más importantes para la empresa muchas veces están en archivos de Excel, en análisis de negocio que se hizo que los hicieron muy manualmente. Entonces es muy bueno tener la visión global de todos los datos de la información. Entonces, hay que evaluar el nivel de madurez de cómo está la empresa, si tenemos todo sistematizado, si sabemos quién maneja la información, cuándo la cambia, si es relevante o no. Entonces, reseñar los pilares de información es mirar qué es la información importante, qué le vamos a dar, qué requerimientos de integración necesitamos para esos datos para la empresa, asegurarnos la calidad de los datos y estrategias de gobierno de la información, que es una de las partes fundamentales de la arquitectura de datos, que es la gestión y el gobierno de los datos. Con una gestión y gobierno de los datos, sabiendo qué se produce, quién lo genera, podemos hacer grandes proyectos de inteligencia de negocios, de BI y mejorar nuestros sistemas de información. Eh, Como le digo, el modelo de madurez dice que evalúa cómo actual se maneja la información y cómo estamos alejados de las mejores prácticas. Lo que estamos diciendo, cómo se evalúan, qué se evaluaría: integración, seguridad, estándares, gobierno, disponibilidad y calidad de los datos. Niveles de maduración, conciencia de información para gestión de negocio, procesos de general de manuales, no hay estándar para manejo de datos. Esto pasa mucho. La empresa no es consciente de la información que maneja, cualquiera la maneja, cualquiera la puede manipular, no hay estándar de información. Es bueno tener una política que me diga cómo debo crear, va a crear un nuevo sistema de información, cómo lo debo crear, bajo qué nomenclatura, bajo qué estándares de capacidad, bajo qué políticas de backup, cuánto debo tener la información, qué tiempo dura la información en nuestros sistemas. No somos conscientes de eso, entonces debemos mirar qué conciencia hay, qué políticas hay, si sabemos si la información la manejamos. ¿Qué desarrollo tenemos? Hay procesos documentados, estandarizados, hay esfuerzos en integración de datos, o no hay ningún estándar, ninguna seguridad, ninguna integración. ¿Qué nivel de desarrollo tenemos en nuestros sistemas? Toda la información está sistematizada, todo se encuentra en los sistemas de información, en la bodega de datos, todo se trabaja a través de por más desestructurada que esté, está en archivos de estas listas de SharePoint.
si manejamos la información de nuestras redes o solo tenemos los chats, no los estamos utilizando, no estamos capturando esa información. ¿Qué desarrollo tenemos sobre esa información? Aquí sobre estratégico, sí estamos utilizando los archivos de información, sí estamos utilizando la información para tener estrategias, para lograr dinero, para mejorar nuestros procesos. Se está utilizando para fines estratégicos o aún falta mucho más integración de la información para tomar una, o solo tomamos la decisión solo un área la involucramos en ese proceso. Estamos optimizando nuestros procesos, nos estamos dando cuenta que tenemos un proceso manual y mejoramos, hicimos un sistema de información para bajar los datos. Todavía seguimos trabajando con archivos de Excel y no podemos innovar sobre algunos procesos. No estamos utilizando verdaderamente la información que queremos. Si estamos haciendo un BI, si tenemos Master Data Services, si tenemos informaciones, si tenemos estamos utilizando la tecnología para mejorar. Eso es importante evaluar. Liderazgo. Tanto nuestra información, tenemos tanto la tecnología de nuestros datos que podemos ofrecer, inclusive trabajar con datos de otra empresa. Podemos hacer un benchmarking bien, o sea, nosotros tenemos los datos tan puros y conocemos nuestros datos, sabemos que nuestros clientes son perfilados, son estos, tantos, y cada cuánto llega un cliente, o nuestros procesos son tan óptimos que somos de verdad competitivos, que somos los mejores en nuestra área porque manejamos nuestros datos a la información. Estamos analizando tanto los datos que cada vez mejoramos y eso nos diferencia de otra organización. Es muy importante tenerlo porque la verdad en muchas empresas que desarrollan software o desarrollan proyectos de datos no conocen sus propios clientes, no tienen un manejo de sus propios datos. Bueno, ahora sí vamos a, ¿qué son redefinir el manejo de cada pilar de información? O sea, nos vamos a dar cuenta de que son los pilares de información y esto es un concepto que vemos, que hay datos, los datos son los que tienen en la organización. Obviamente hay visiones diferentes de esto, pero es una visión como objetiva de los pilares. Los metadatos, como le decía, hay muchos metadatos que son casi más importantes, son igual de importantes que los datos de información, porque nos ayudan a gestionar, a gobernar y a analizar la información. Los datos maestros, lo que ya hablamos, datos operacionales estructurados que generamos en nuestra operación y están estructurados, datos operacionales que no están estructurados, datos que ya venimos manejando, producto podamos damos un servicio y retroalimentan por algunas cosas, o tenemos procesos que nos generan imágenes, cualquier cantidad de datos no estructurados y si los estamos usando, y los datos analíticos son los datos que generamos a través. Los metadatos son datos acerca de los datos, provienen del contexto de los demás datos, hay de datos de negocio, técnicos, de los sistemas, todos estos datos son información pura que podemos analizar y que están alineados a los datos para poder tener una estrategia buena de ellos. Hay metadatos de negocio, hay reglas de negocio, de calidad, todo hay metadatos y métricas de negocio, todo esto asociado a la información, a los mismos datos y nos dan una visión estratégica de los datos. Casi siempre no manejamos los datos, mucho menos metadatos. Decimos, no tenemos lo que decía sobre los datos, qué concepto es, qué significado tiene, qué tipo de dato es y cuánto tiempo se ha trabajado con el dato, quién lo actualizó, todas estas cosas son muy importantes y tiene un capítulo especial en esto. Hay metadatos, son ejemplos de metadatos operacionales de navegación, técnicos y lo que les decía, operacionales, ciclo de vida de los datos, el sistema y procesos, cuando los integran, cuando los transforman. Despliegue, reportes de seguridad, todos son los metidos a la información y son muy importantes para esto. Datos maestros, le dije, cliente, proveedor, contratos, son procesos operacionales, operacionales
estructurados por de pronto muy desorganizados, son los estructurados que manejan las transacciones de la empresa, algo que tenemos en los sistemas, todos esos ejemplos. Estos son los que no soportan son resultado de las operaciones de la empresa, pero no están soportados en los sistemas, pueden ser críticas, algunos resultados de que manejan las redes sociales, opiniones, chats, todo eso son procesos de la operación y no se están analizando o no se tienen ni siquiera en los activos de información. Datos analíticos son los datos derivados de la transformación de datos operacionales, como para que nos ayuden a comprender las operaciones y a tomar datos y decisiones estratégicas. Ya otros requerimientos de integración al modelo, si toda la información está integrada, vamos a analizar si la información está integrada. Ahí, como les decía, primero lo local a nivel de nuestro equipo de trabajo, de nuestra área, después empresarial, y ahí después, ¿qué necesitamos para integrarlos con otros datos de otras empresas o que conseguimos en otras fuentes de información como en la web o fuentes de información externas que tenemos a través de la interacción de nuestra empresa o entidad con el mundo laboral o de negocios. Procesos para asegurar la calidad de los datos, muy importante. Básicamente, pilares importantes, la precisión, estandarización de los datos, por eso es muy bueno que tener políticas que nos digan, las bases de datos van a tener estos nombres, esta nomenclatura, va a tener estos tiempos, todo eso, porque nos dicen cómo se debe hacer, si se va a cambiar un dato, cuál es el proceso, se tiene que ir con el custodio, verificar, que no lo haga sistemas, que alguien me dijo que estaba mal y lo tomé. Es muy bueno estandarizar los datos para saber todos los tipos de datos sean los mismos y que se tenga un buen diccionario de datos y un metadato correcto. Completitud, que cuántos son los datos reales que recibimos, cuántos son los datos que manejemos, consistencia, mismos valores para la entidad de las diferentes aplicaciones, lo que le digo que son 20 acá y acá son 20, pero en esta acá 3 solteros, acá son pymes, allá son grandes, los proveedores trabajan en un área y en otra área no están. Entonces, saber toda la consistencia de datos, por eso es muy buena por eso ahí viene lo de tener unos datos maestros importantes, la relevancia de los datos. A veces nosotros creemos que los datos más importantes están en sistemas y de pronto los datos vienen de un análisis que se trabaja manual y no tenemos la relevancia y no lo seguimos y hacemos un proyecto sin contar con esos datos. Perfilamiento de los datos, como qué nivelidad. Siempre se debería hacer cuáles son las métricas para estos datos, cómo saber que son óptimos las direcciones, cédulas, eh, eh, longitudes, saber que están bien, cuántos nulos son, cuáles son si estamos recibiendo muchos datos y estamos capturando datos divergentes, todas esas, saber un perfilamiento de datos siempre se debería hacer en un sistema de información o en los archivos, siempre debería un perfilamiento de los datos primero para saber qué calidad podemos tener. Ejemplo, en la Agencia Nacional tenemos muchos datos que llegan con cédulas, pero los nombres están mal. Entonces, se hace un proceso a través de la Registraduría de Colombia para saber si las cédulas son válidas y completar con los valores como el género, como el género biológico, como los nombres, para saber la edad, se puede consultar. Esos son algunos datos que, dependiendo de las políticas del servicio, creo que la edad no, pero el nombre podemos recuperar y completar los datos. Pero eso se hace a través de un perfilamiento de datos para saber cómo están los datos. Ya teniendo un modelo de referencia de esto, ya teniendo eso, también debemos evaluar cuáles son los datos, cómo si estamos trabajando, si tenemos metadatos bien hechos, si tenemos datos maestros, tenemos o sea, realmente si tenemos datos analíticos o solo tenemos reportes o tenemos la visión solo de un área o de una entidad. Ahora, estrategias de gobernabilidad, lo que yo digo que es uno de los pilares fundamentales y es casi tan importante como el dato en sí, es tener un gobierno y una gestión de datos importante. El gobierno es
hay que orquestar cultural, la metodología de AMA nos dice que cultural también, porque hay gente que tiene su información, pero no la quiere compartir, piensa que es único custodio, dueño, y actúa como custodio, administrador y gestor de la información. Entonces puede él solo repartir la información al que considera, y la información debería ser de toda la empresa, casi siempre teniendo un análisis de que es público y privado, pero la entidad de la entidad debería contar con los datos más importantes. Entonces, ese gobierno de datos tiene sus propias como tareas específicas, que es una arquitectura de análisis y diseño de los datos. O sea, cuando llegamos a crear un modelo, necesitamos saber qué información la tenemos que tener, qué gobierno le vamos a dar, a quién se la vamos a compartir, y eso hace parte del diseño. Gestión de la base de datos, tenemos que diseñar la base de datos, tener cómo va a interoperar, cómo hacer los backups, quién la va a manejar, y saber todo eso debe tener políticas y lineamientos. Todo eso parte de tener unas buenas políticas y lineamientos para gobernar los datos y para estándares de generación de un sistema de información de nuestras bases de datos. Gestión de seguridad de datos, como siempre, como básico, saber qué nivel tenemos, a cuáles usuarios se les da, quién lo puede cambiar, quién lo puede manipular, quién lo puede leer. Eso es importante. La gestión de calidad de datos, como estamos hablando, de perfilamiento y mejoramiento de la edad. Gestión de datos y referencia es tener cómo manejar los datos, tener quién los está manejando, o como un flujo de. También gestión de almacenamiento de datos, inteligencia de negocios y los documentos, como estábamos nombrando, y una gestión de los metadatos. Siempre el dato cambia, el metadato debe estar asociado. ¿Quién lo cambió? ¿Cómo está? ¿Cambio de formato? Todo esto. Entonces, las funciones de lo que estábamos nombrando: gobierno de datos, planeación, supervisión, arquitectura, análisis de datos, modelación, especificación de datos. En la arquitectura siempre el arquitecto de datos va asociado con los arquitectos de aplicaciones, siempre da su opinión de cómo es el modelo de diseño de las bases de datos. Una de las funciones específicas de cada función se une con los desarrolladores, qué queremos hacer, qué módulo hacer, y siempre va unido esos tres pilares para decir el modelo es así, porque él conoce cómo se trabajan los datos en la empresa, lo debería conocer. La calidad de los datos, definiendo, controlando, administrando versiones maestras de copias en la gestión de los datos, almacenamiento de datos e inteligencia de negocio, teniendo informes y análisis. Ahí ya podría pegarlo de Big Data, entonces análisis de datos no estructurados y sí estructurados, gestión de documentos, registrando todo lo que está, gestión de datos fuera de los datos de la base de datos. Todo lo que se encuentre debe estar también alineado y tener una nueva gestión. Gestión de metadatos, integrando todo controlado. La gestión de metadatos es muy importante por lo que acabamos de hablar. Métricas sobre todos los datos. Siempre se debe tener métricas, porcentaje de campos de clientes vacíos, número de datos, son perfilamientos, número de atributos, porcentaje de mapeos, cuánto estamos. Eso es muy importante cuando tenemos un sistema de información que tiene demasiados datos en unas entidades, el mundo está bien hecho, cuántos datos manejamos en esta información, todas esas métricas deberían estar. Cuántos dura una información, si es mayor a 5 años, todas esas métricas hacen que se deban seguir, y eso nos sirve para el seguimiento, para la gestión de datos, para la calidad de los datos y para saber si nuestra arquitectura de datos está bien. Administración de la información, niveles. Administración de la definición de datos, definir los datos serán administrados y mantener la consistencia de dichos datos a lo largo de la organización. Si conocemos cómo son los datos, custodio, calidad, qué área los maneja, si tenemos un intendente de datos en cada área, vamos a conocer todo. Administración de la producción de datos, asegurar los datos creados pasan por los estándares de información, cómo se crearon, están en los sistemas, están bien alineados con el tipo de que somos y manejar los tipos de calidad, van a quedar mucho más. Y la administración del uso del dato, cómo generamos ideas estratégicas y todo lo demás. Beneficios para implantar la arquitectura de información, lo que hablamos, los datos, información, conocimiento y sabiduría. Siempre que hacemos esto, verdaderamente podemos conocer. Si una empresa no tiene buena arquitectura de datos, un consejo es ustedes mismos en cada área, en cada proyecto, intentar, mira, el dato viene de algún lado,
el dueño de la información es tal persona, nosotros la administramos, el gestor es tal persona, y documentar el metadato, los datos, así sea muy pequeño, cada proyecto debería tener una arquitectura de datos. Lo óptimo es que toda la escala lo tenga, pero es un consejo para que cada proyecto lo tengamos, porque a veces se toman los datos y no se documenta sino el proceso y no los datos en sí, no el flujo de datos de verdad. Aquí algunas funciones que lo tomé de algunas entidades y de algunos proyectos: coordinar el diseño de procesos y procedimientos para gestionar apropiadamente la necesidad del ciclo de vida completa de los datos, cómo se desarrollan, cómo se crudan, cómo se transforman, cómo se guardan, almacenan y eliminan. Es importante, es una función de la arquitectura de datos. Proyectar conceptos sobre la arquitectura de datos de la entidad, apoyando la toma de decisiones, haciendo políticas, lineamientos. Las bases de datos se crean así, el repositorio de datos se maneja así, el file server se maneja así, los backups dependiendo del sistema, la criticidad de los datos se hacen diarios, quincenales, mensuales, anuales. Si son hojas de vida no se pueden eliminar, ¿qué hacemos con archivos digitales de hojas de vida? ¿Cómo manejamos los datos si los manejamos en la nube? ¿Qué costo tienen? Todas esas opiniones pasen de arquitectura de datos. Apoyar la socialización de políticas y lineamientos, es toda la entidad debe saber lo que nosotros definimos en arquitectura de datos, lo deben saber los desarrolladores del grupo del grupo web, del Android, de los grupos, de todos los, la maneja de las políticas de información debe tenerlo todo, el lineamiento de seguridad lo debe manejar toda la entidad, independientemente del dato ni la cantidad de información que maneje. Implementar cambios para mejorar, mantener actualizado el repositorio de documentos que define las políticas y estándar, diseñar controles que manejan, todo lo que sean KPIs, todas las métricas que tenemos, proponer y desarrollar algoritmos de control, utilizar la información proveniente de otras entidades, de otras empresas para mejorar lo que tenemos, construir indicadores, suministrar información que reposen los sistemas de información, las demás funciones que son las demás responsabilidades que tengan asociados a los datos. Ahora les voy a hablar por un montón de unos beneficios de implementar la arquitectura de información, separación de ambientes operativos y analíticos, sabemos cómo es el flujo de datos, procesos sistemáticos de calidad, vamos a ir mejorando nuestra calidad de datos porque ya sabemos quién lo maneja, quién mejora, cómo crece, y podemos tomar decisiones para mejorarlo. Estandarización de los datos, podemos manejar todos los datos de una misma manera, no tenemos redundantes porque el tipo de la cédula siempre viene en numérico, o los nombres siempre los trabajamos de la misma manera, toda la información del cliente viene estandarizada, todo eso lo manejamos. Podemos mejorar la administración de los datos, ya sabemos que el administrador de datos sabe quiénes son los desarrolladores, cómo se manejan, dónde están, todo esto nos dice cómo lo podemos hacer. Un repositorio de metadata, todo el mundo que llegue nuevo va a saber que este dato que nos habla sobre los clientes, este campo, qué significado tiene, cuándo lo están manejando, la última actualización, cuándo lo debemos conservar. La seguridad, va a mejorar mucho la seguridad porque sabemos qué dato está, que nadie lo tiene duplicado, que nadie lo puede compartir o quién es el responsable de la información. Integración de la formal de los datos, un Big Data, un BI, un nuevo sistema de información, tener una arquitectura de datos es mucho más sencillo y mucho más rápido de implementar y mucho mejor. Y un almacenamiento adecuado de los datos, porque sabemos cuáles datos podemos eliminar, cuánto tiempo y dónde están todos. Una recomendación final: siempre debe tener varias unidades de negocio, varias entidades de la empresa, de la organización deben estar unidas. Muchas veces tenemos que hablarse, como lo decimos, un área de arquitectura completa, como lo dice Togaf, tiene que ser un arquitecto empresarial, arquitecto de negocio, arquitecto de aplicación, arquitecto de datos, todos hablar para poder mejorar los procesos de los datos. Todos trabajamos con datos, entonces la política debe estar alineada con ellos. A corto plazo podemos atacar el problema siempre con pequeños, los que tenemos más importantes, el levantamiento de información general, después miramos los datos que más organización necesitamos, los que tienen más prioridad, y ahí empezar a atacar el problema. Arquitectura de datos básica, no podemos hacer todo a nivel grande empresarial, pero sí podemos atacar por unidades. Continuidad en resultados, compromiso de los participantes, siempre hay que buscar sponsor,
hay muchas, siempre ayudar a entender al gerente de esa área que sus datos son muy importantes, que de pronto se están perdiendo el desarrollo de lo que hace el área y no se está tomando porque el gerente solo ve un pequeño pedazo de la información que él tiene y quisiera que se viera más grande y poder otras áreas con el ejemplo de los datos que ellos hacen y que manejan. Y siempre clarificar los conceptos y la importancia de los datos en cada proyecto que ustedes tengan. Aquí les va de lo que venía hablando de la arquitectura de datos en la NT. Entonces, la misión es como máxima autoridad de tierras, consolidar y mantener el ordenamiento social de la propiedad rural, porque hay un catastral y de ciudad. Y para el año 2030 la agencia de tener ordenado socialmente el territorio. Es una visión muy grande que tiene la agencia. Lo que busca, hay un proyecto que les quiero hablar que se apalancó con la arquitectura y actividades que se han hecho en la Agencia Nacional. Proceso de identificar los activos de información. ¿Qué es esto? Es un proceso que dice qué información tiene cada área y cada, y que cada área qué maneja de información, en qué formatos está, qué roles específicos es, qué le puede agregar, qué proceso misional tiene. Ejemplo, acceso a tierras. Entonces, acceso a tierras es un proceso que dice, yo soy un solicitante, quiero comprar un baldío o un lote de la nación, o soy un campesino que me den tierra. Entonces es un proceso y queremos saber qué información maneja ese proceso, qué área lo maneja, si está sistematizado, en qué sistemas está, si no son documentos, si son archivos Excel, si son no estructurados, qué información se tiene, y todo va a tener con sus metadatos en lo posible, para que ustedes cuando lleguen a gestionar un sistema de información grande, diga, esta área tiene esta información y está en tal sistema de información y en tal archivos y en tal activos y esta seguridad y quiénes son los responsables. Ese proceso se está adelantando y se hizo en gran parte de la entidad. Y una matriz de procesos misionales versus los sistemas de información. ¿Qué procesos misionales como el que acabo de hablar tiene un sistema apoyándolo o no lo tiene? ¿Se necesita o no se necesita? Las políticas y lineamientos del gobierno de datos, se hizo una política de datos, se dice cómo es un estándar de cómo deben estar los datos, cómo se debe generar un sistema de información, una base de datos se debe generar así, independientemente de que sea MongoDB, OracleDB, el sistema de información, no, esto va más grande del sistema de información, se hacen unas recomendaciones, si usted tiene, si todos los sistemas de información están basados en Oracle, pues se puede hacer más hincapié, ya se hizo más hincapié en SQL Server y en Oracle, pero el estándar es para todos, los lineamientos son los mismos, dependiendo de la base de datos, pero casi siempre los procedimientos se manejan igual, los datos son así, los estándares sí, el diccionario, no se puede generar una base de datos si no tiene un diccionario de datos, si no tiene metadatos asociados y si no tiene el estándar adecuado. Y mapa canónico de la información se está haciendo. Un mapa canónico es un mapa conceptual donde decimos las entidades principales, donde vemos territorios, donde tenemos predios. Lo tenemos en el sistema de información de tierra, lo tenemos en un sistema de información de baldíos, y ahí en 4 sistemas tenemos predios y los llevamos a una bodega de datos o los estamos integrando todos al sistema, al ERP de la entidad, y ahí se está manejando. Es un mapa conceptual que está en constante cambio y se debe tener porque la entidad produce más información y puede llegar otro flujo misional, incluirlo ahí. Eso siempre se debe tener. Esta entidad, esta agencia es nueva, lleva 3 años y la arquitectura de datos lleva casi 1 año nomás, entonces estamos todavía en un nivel de madurez muy bajo, pero aunque tiene bodega de datos, tiene una política de datos maestros y tiene un sistema de información nuevo, pero les falta todavía muchos datos que se manejan todavía en Excel y no sabemos el responsable, porque no es tanto que no se manejan archivos de esa manera, sino no sabemos bien la cadena en qué proceso misional está, quién es el custodio, quién lo maneja, porque hace dato, aunque ya tenemos unas políticas y lineamientos para estructurar cada tipo de información.
lo que definición de atributos de calidad, ya con un análisis de la información estamos haciendo políticas de calidad, también un mapa económico de la información, como les venía nombrando, ya se están haciendo esos esfuerzos. Entonces, mm, les decía, mira, tienen datos maestros haciendo muchas entidades, pero como es una información nueva, pues no todavía todas estas tareas están pendientes por real madurez media de la arquitectura de datos. Pero ya teniendo, podemos, un ejemplo que les quiero nombrar ya para finalizar es, hay un plan de ordenamiento territorial, hay un gran sistema y va integrado con otras, con el DANI, con Catastro, con el instituto que hace los mapas y que maneja los predios y los... Entonces, si no sabemos qué información tiene la entidad, quién es el responsable de manejarla, no podemos compartirla con otras entidades. Entonces, es muy importante, fíjense, si nosotros creamos, si damos a otra entidad, ¿qué pasa? Dos datos diferentes, pues nos perdemos de esa información. Y ya para finalizar, pues si tienen preguntas, alguna duda que me puedan comentar o algo, pues estoy abierto a eso. Luzmer. Gracias, Freddy. Una buena exposición. Bueno, esperamos a ver acá en la sección de preguntas, a ver. eh, bueno, mientras vamos esperando las preguntas, bien, bien, ahora, por ejemplo, con el temas de Big Data, ¿no? Creo que se va a trabajar bastante en temas de arquitectura de datos, más que antes, ¿no? Sí, claro, o sea, exacto, está surgiendo ese problema porque antes la información como la teníamos aislada, cuando llega un proyecto de Big Data y queremos unir datos que vienen de las redes, que no estructurados, cantidad de información, y no es para integrarlo, entonces, ¿y cuánto tiempo la debemos desarrollar? Entonces empiezan a ver las empresas que necesitan una arquitectura de datos para saber qué datos hay que integrar a este proceso de Big Data, cuánto tiempo lo vamos a integrar, si los podemos eliminar o no, cuánto tiempo tenemos que respaldar. Eso es parte de la arquitectura. Entonces la arquitectura de datos está cogiendo fuerza porque nace primero, como que nace, debería nacer primero, pero como por la oleada de Big Data y de BI y de generar más analítica sobre la información, se estamos dando cuenta que hay mucha información valiosa, pero no se sabe dónde está, no está estandarizada, y no sabemos qué tan importante es para la entidad. Entonces, empieza a tomar relevancia la arquitectura de datos por eso. Bueno, y de hecho que hay muchas empresas de repente que recién están iniciando eh, en tener, por ejemplo, todo un gobierno de datos, ¿no? Y creo que también poner la primera piedra tal vez de repente resulte de repente un poco difícil en convencer de repente a diferentes niveles de negocio, ¿no? Y también creo que hay proyectos donde se tiene, por ejemplo, que trabajar con otras empresas, ¿no? Ya las famosas alianzas, por ejemplo, acá los bancos, eh, Uh -huh. y creo que también un manejo también de datos, cómo se van a manejar los datos de diferentes empresas para una herramienta tecnológica que integra de repente datos de diferentes bancos, ¿no? Exacto. Si no tiene, si una entidad como esta no sabe qué información relevante, cuando podamos, lo que yo le hablaba de la de estructuración interdepartamental, si queremos saber cuánta es el censo de cada alcaldía, qué problemas tiene, si ellos no tienen una buena estructura de datos, no saben qué viabilidad, si es fiable el que van a entregar, quién debería entregarlo, quién es el dueño de la información. Entonces no pueden dar un dato certeramente fiable a otra entidad porque no lo manejan dentro de la organización. Entonces es muy importante que toda la entidad, por más grande o pequeña, sepa cómo son sus propios datos, que si quieren hacer, hay gente que no tiene estandarizados los datos de Excel, no tiene su sistema de información bien y quiere hacer un proyecto de data y analítica, entonces debería como analizar, estamos preparados para compartir la información, estamos preparados para integrar la información, debería tener primero bien esas políticas, saber quién los maneja
y ya con eso ya empezar a hacer, a hacer un buen análisis de datos maestros, un buen análisis de BI y les va a salir un proyecto excelente de Big Data porque van a aprovechar todos los datos de la empresa. Es muy importante que se tenga en cuenta eso, o sea, si tenemos ya una iniciativa, pues miremos toda la cadena de valor de los datos y ahí y verá que va a salir mucho mejor porque no compramos mucha información, compramos infraestructura y a veces no trabajamos como debe ser. Realmente es cierto, ¿no? Realmente tenemos una mina de datos ahí, pero no lo sabemos aprovechar, ¿no? Y si queremos aprovechar, no tenemos de repente los recursos adecuados porque nos queremos saltar de repente ese paso, ¿no? De tener un buen gobierno de datos, tener todo almacenado, todo como datos maestros, entre otras cosas, ¿no? Sí, exacto. Sí, de pronto nosotros estamos atacando muchos datos que de pronto no son tan fiables o que no que creemos que son más importantes y no los utilizamos, viendo qué datos son los que hay que estructurar mejor, qué datos podemos tener con mejor calidad de datos. Toda esta arquitectura nos dice estos datos los debemos utilizar y nos dan una visión de qué datos de verdaderamente, dónde hacer el proyecto, cuál proyecto hacer primero, cómo se diseña primero, si vamos a hacer una base de datos, cuál es el mejor dato. Uy, y participar todo con las áreas, es muy, lo más difícil de estos proyectos. A veces la innovación es bueno vender, pero los conceptos básicos de arquitectura es más difícil de vender, pero hay que venderlos de la mano. Siempre entendemos de que un proyecto de aplicación, entonces se va a aprovechar mucho es que se debe vender los datos. Siempre que tengan eso, les recomiendo mucho a todos trabajar con la metodología Gamma y mirar cómo el TOGAF 9, cómo está en su capítulo de datos y manejar todo lo que se viene de Big Data y de metodología, como tú lo sabes, de Data Mining, siempre con este ciclo del día del dato que yo tuve la oportunidad he trabajado mucho con datos durante mucho tiempo, pero no lo tenía tan claro. O sea, fue cuando ya una visión más grande a nivel entidad, a nivel gubernamental, que empecé a sentir la relevancia de esto cuando los proyectos son demasiado grandes y ni siquiera una entidad misma conoce entre sus áreas cuál es el dato verdad. Correcto. Gracias. Bueno, acá tenemos a Adolfo. Eh, la primera pregunta dice, ¿qué utilitarios o herramientas o buenas prácticas para limpiar datos nos puedes comentar? Hay varios software de calidad de datos que lo primero que como vimos es hacer un perfilamiento. Entonces, Atacama es un software libre que tiene perfilamiento. Hay software pues ya de IBM como de InfoShare que tienen su módulo de calidad de datos, pero lo principal es uno puede hacerlo con algún software estadístico o con un software dependiendo si es mucha cantidad de información ya tendría que utilizar otros utilitarios, pero lo principal de esto es, una buena práctica es perfilar los datos. ¿Cuántos datos vienen nulos? ¿Están estandarizados? ¿El nivel de estandarización? La redundancia de los datos es lo primero que debemos hacer. Ya teniendo este perfilamiento de datos podemos atacar el problema. Como decimos, si tenemos, y hay muchos recursos de otras áreas, otros servicios que podemos mejorar. Si tenemos los nombres mal acá, un servicio de la registraduría, o los que los tienen mejor son los mismos clientes. Ejemplo, el área de ventas siempre anota muy mal los clientes, pero el área de facturación tiene súper bien los datos de los nombres porque ellos trabajan con el NIT y con los datos oficiales, interrelacionar esos datos en el área y llenar nuestro maestro. Entonces, lo primero que hay que hacer es utilizar software de perfilamiento de datos y después sí la transformación de datos. Obviamente teniendo en cuenta lo que es las políticas de datos. O sea, no podemos mejorar, por mejorar un dato no se puede cambiar el dato. Ejemplo, nosotros si sale una resolución en la Agencia Nacional de Tierras que le vamos a dar el dato al UNMER, pero se escribió mal el dato, o sea, escribieron mal el nombre, no lo podemos cambiar porque está en una resolución, que es un papel legal, que es un papel como escritura pública,
Entonces yo no puedo cambiar el nombre de Ludmer con B y yo sabe que es con D, pero si en el papel está con B. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Hay que perfilar los datos y mirar qué calidad de datos podemos aplicar, porque no es, yo los voy a mejorar el dato sin saber las consecuencias. Por eso es muy importante tener quién es el custodio de datos y qué podemos hacer nosotros como sistemas. Pero sí, el perfilamiento de datos es a todos los sistemas de información antes de hacer un proyecto y trabajar con datos, hacer una calidad de datos. Ejemplo, en datos no estructurados, ¿cuánto pesan los datos? Si toda la información pesa, ¿no? Si los formatos son iguales, si la calidad de las cámaras son iguales. He visto muchos, es que hay mucha gente que dice, no, yo voy a tomar los datos de cámaras de seguimiento, pero las cámaras tienen un formato diferente al otro, la calidad de la resolución es diferente, entonces tú sabes que hacer un modelo de datos con eso no nos va a salir porque tenemos que hacerlo dependiendo de la calidad de cada dato, por eso es tan importante tener eso. El perfilamiento de los datos es lo mejor para hacer, para mejorar la calidad de datos, para limpiarlo, para mejorarlo. Entonces, lo primero es perfilarlo y ahí sí tomar de acuerdo a las políticas o diseños a las cuales, porque como tú sabes, no podemos dejar los nulos como nulos en algunos datos, pero el dato como viene debería estar en ese perfil. Entonces, para mejorar y limpiar los datos, debes saber qué política, qué, qué, qué es lo que puedo transformar y tener de acuerdo un perfilamiento y ir alineado con las políticas que tenemos. Genial. Bien, vamos a ver si hay otra pregunta. Eh, nada todavía. A ver, anímense. Eh, de hecho, que algo muy curioso, ¿no? Cuando uno se desarrolla como data scientist o como data engineer, no llega a ver estos temas. Son, por ejemplo, No, dale, Freddy. sí, eso es cuando, como tú decías, Dumel, que cuando nosotros lo vimos, pues yo trabajé mucho tiempo con datos y no tenía clarísimo cómo era tan importante. Sabía que el metadato y la documentación era fuerte, pero no tenía tan claro surgió fue a ver proyectos mucho más grandes, cuando, como te decía, eran empresariales, pero cuando vi eso aplicaba a cualquier proyecto por mínimo que fuera. Genial. Bien, entonces, creo que nadie más se anima a las preguntas. Gracias, Freddy, por la presentación. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias a ustedes, espero que les haya ayudado en algo y muchas gracias por invitarme, Luis. Dale, gracias, Freddy, a ti. Bueno, entonces, les esperamos a la siguiente presentación, que es a las 9 de la noche, hora peruana. De hecho, que la presentación de José López, que era de 8 a 8:45, se ha pasado para el día de mañana. Ha dicho que él tuvo un inconveniente, así que cayó esto como anillo al dedo, así que eh, que se extienda un poco, ¿no? Entonces, para mañana tenemos a José López con el tema de Scrapping Data. Entonces, nos vemos a las 9 de la noche. De hecho, que pueden ustedes entrar a la página web. A ver, vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces, para el día de hoy continuamos a las 9 de la noche, hora peruana, con el siguiente tema, ciencia de datos en la salud. Tenemos acá a Amalia Guaymas, que, bueno, viene de Argentina, nos va a compartir este tema. Y tenemos acá el link de las 21 horas para que ustedes puedan entrar. De hecho, que ya hice clic. Así que, bueno, entonces nos vemos a las 9 de la noche. Y bueno, si tienen otra pregunta adicional, háganlo. ¿No? Tenemos todavía tiempo, así que podemos aprovechar todas las preguntas que tengan.
estos temas, por ejemplo, de arquitectura de datos, como te decía Freddy, de la misma forma yo también, o sea, trabajando en BI, trabajando como data scientist, igual, la verdad que no la había visto, pero sin embargo, cuando yo en curso de Toga empecé a ver un poco temas relacionados a arquitectura de datos y bueno, y también una vez charlando contigo me comentaste la metodología DAMA y le di una revisada, entonces me parecía en temas que antes no lo había tocado, ¿no? Y me parece justamente que son más cercanos a la realidad que viven las empresas, ¿no? Que es el tema del gobierno de datos, el tema de tener el acceso a los datos, ¿no? Y cómo funciona realmente en la parte de interoperabilidad con otros sistemas y las alianzas que vienen dando las empresas, ¿no? Y en todo se va manejando datos, ¿no? Y ahora también con blockchain, que, bueno, que tiene, imagino, temas de compartimiento de datos, ¿no? Pero sin embargo, también es importante el nivel de madurez, como hablabas, ¿no? Eh, de los datos, ¿no? Y propiamente dicho de la empresa. Sí, como les decía, o sea, siempre intenten como trabajar este tema al lado de sus proyectos, independientemente si son de BI o de Big Data, para que se pueda mejorar, para que les va a salir mucho mejor y vender esa idea de que siempre hay que tener en una empresa un arquitecto empresarial, un arquitecto de software, un arquitecto de datos, porque casi siempre o hay uno o hay otro, o no existe, entonces hay que intentar manejar su propia arquitectura y a nivel de los proyectos, porque pues lo importante es que se empiece por algo y cómo se pueda manejar en eso. Bueno, Sí, los dejo. Espero que les haya servido de mucho. Gracias, Ludmer. Estaré pendiente de las próximas invitaciones y de las charlas de los demás colegas. Y, y, Juner, bueno, alcanzo ahí un ejemplo de donde tengamos todas las etapas del gobierno de datos. Uno de los ejemplos como más importantes son, yo creo que en parte algunas organizaciones como los bancos a nivel de transacciones manejan muy bien esto, tienen muy bien documentados dónde están sus transacciones, más no los datos analíticos. Eso en muchos bancos, como Lumer lo pudo ver, no hay mucha analítica de datos en diferentes áreas y no los tienen. Pero cuando es la área transaccional, tienen políticas de seguridad, conocen bien los datos, tienen buenas transformaciones y tienen una calidad de datos muy excelente a nivel de transacciones por la premura, por la importancia esto. Y hay algunas entidades estatales como las que gestionan los gubernamentales que como gestionan los documentos oficiales como la registraduría, como antecedentes, tienen muy buena calidad de datos en sus datos transaccionales más que todo, pero no le han llegado a la analítica. Es muy difícil que tenga una organización completamente ese gobierno. Pero sí hay áreas que lo manejan, sí hay pequeñas referencias. Y cuando una empresa, son muy buenas empresas que he visto de desarrollo, un ejemplo de la empresa de desarrollo que ellos manejaban era una empresa que hacía proyectos de inteligencia de negocios, pero sus propios proyectos los tenían y sus propios clientes los tenían en un proyecto de BI. Entonces ellos sabían los proyectos más importantes, cuánto se gastaban, cuánto se demoraban, qué áreas generaban esos datos, que segmentaban sus proyectos, entonces sabían qué recursos intervenir a cuál cliente, hacían un propio inteligencia de negocios sobre sus propios datos. Me parecía que tenían un gobierno muy bueno de sus datos organizacionales y ya podían mejorar los proyectos que tenían. Eran muy juiciosos y era muy pequeña la empresa, pero me parecía muy interesante porque ellos decían, este recurso no lo gastemos ahí. Me parecía muy bueno. Bueno, los dejo sin muchísimas gracias por la invitación. Espero que continúen y muchas gracias, Luzmer. dale, Freddy, un abrazo, cuídate, estamos hablando. Abrazo, abrazo para todos. Muchas gracias, espero que les haya servido. Hasta luego. Hasta luego, Freddy. Bien, entonces terminamos esta parte y nos vemos a las 9 de la noche, hora Perú.
No se olviden de darle like a nuestra página de Facebook, de hecho, que bueno, acá tienen el link para que puedan entrar a nuestro fanpage y puedan seguirnos. Entonces, nos vemos a las 9. Gracias a todos. A ver.